Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son las ecuaciones del plano que más vamos a utilizar durante este bloque temático. Bien, como veis aquí tenemos dibujado un plano, ¿vale? En el espacio, en R3. Se trata, o lo que vamos a intentar conseguir, es describir este plano pero de manera matemática, ¿bien? Entonces, para ello lo que necesitamos saber es qué elementos básicos debemos de utilizar para poder representar cualquier punto que haya aquí en este plano, ¿vale? Entonces, como ya vimos en clase, si estamos en un plano, para poder llegar a cualquier otro punto vamos a necesitar a la fuerza dos vectores que constituyan una base o que sean linealmente independientes. Entonces queda claro que lo que vamos a necesitar por un lado es un vector en el plano que puede ser u, y otro vector del plano, por ejemplo, que puede ser v, ¿vale? Y además vamos a necesitar pues un punto de partida, ¿no? Entonces vamos a imaginar que ese punto de partida lo tenemos aquí, punto A, ¿vale? Entonces, con estos tres elementos que tengo aquí, es decir, ese punto A y los dos vectores u y v linealmente independientes del plano, ¿podría, por ejemplo, llegar a cualquier otro punto del plano? Evidentemente sí. De hecho, por ejemplo, imaginad, ¿vale? Como ejemplo, ¿no? Que yo quiero llegar al punto B, ¿vale? A un punto que voy a llamar B y que va a estar ubicado aquí mismo, por ejemplo, ¿vale? ¿Podría llegar con los vectores u y v saliendo desde A ese punto? Pues vamos a ver, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Si yo cojo A y me muevo dos veces, por ejemplo, el vector v, ¿vale? He puesto dos veces el vector v desde A. Y luego a ese resultado le sumo el vector u, ¿vale? Le añado el vector u. Veis que llego a B, ¿no? Es decir, el punto B sería dos veces el vector v a partir de A más el vector u. Es decir, lo que quiero que lleguemos a entender es que a partir de estos tres elementos yo puedo llegar combinándolos linealmente a cualquier otro punto del plano. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? ¿Vale? Bueno, pues hemos dicho que los elementos que necesitamos, ¿vale? Elementos necesarios para escribir la ecuación de un plano, ¿vale? Elementos necesarios. Tendríamos un punto del plano, vamos a necesitarlo, que es el punto de partida, que nosotros hemos llamado A. Y vamos a imaginar que sus coordenadas son A, B y C. Y también necesitamos dos vectores directores, ¿vale? Dos vectores directores. Estos vectores, como son directores, deben de estar dentro del plano. Bien, y nuestros vectores directores vamos a decir que son U, y las coordenadas son U1, U2 y U3, y el vector V, cuyas coordenadas son V1, V2 y V3. Entonces hemos dicho que cualquier punto que yo coja del plano, que en este caso hemos dicho que era B, ¿vale? Voy a poner un punto genérico, es decir, un punto que yo no sé cuál es, el que sea, ¿vale? X, Y y Z, un punto cualquiera. Puedo llegar a él, ¿vale? Es decir, lo puedo obtener, pues saliendo desde el punto A, ¿no? Que era A, B, C, ¿no? Este es el punto A. Voy a salir desde ahí y le voy a sumar, pues, un número de veces el vector U, que no sé, ¿vale? El vector U se lo voy a sumar, pero un número de veces que no conozco. Voy a decir que ese número de veces es lambda. Y luego a ese resultado le voy a sumar también un número de veces el vector V, bien, que tampoco sé cuántas veces. Entonces voy a poner mu. Y lambda y mu, como hemos dicho, son dos parámetros reales, ¿vale? Que debería de averiguar cuáles son para llegar a ese punto en concreto, ¿no? Entonces aquí lo voy a indicar, voy a poner lambda y mu son números reales. Entonces aquí ahora, sin ir más lejos, lo que hemos conseguido ya es una ecuación, bueno, la ecuación del plano, ¿vale? Es decir, hemos obtenido una expresión matemática que me describe un punto cualquiera del plano. Bueno, bien, a esta ecuación de aquí, que acabamos de obtener, a esta expresión, se le conoce como ecuación vectorial del plano. Que si recordáis algo
de geometría analítica del año pasado tiene bastante parecido o similitud con la ecuación vectorial de una recta en aquel momento, ¿vale? Bueno, evidentemente, ahora a partir de aquí podemos hacer varios cálculos y transformar esta ecuación en otras ecuaciones, ¿bien? ¿Qué ocurre? Pues que si yo evidentemente ahora cojo y hago esta suma de aquí, que es una suma de matrices, ¿vale? Son vectores, ¿vale? Pero que son matrices, como sabemos, de una fila y 3 columnas, ¿vale? Bueno, pues si yo hago estas operaciones, evidentemente, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues evidentemente lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Es decir, un punto cualquiera del plano, x, y, z, va a ser igual a. Y en la primera coordenada, cuando haga las operaciones que tengo ahí indicadas, tendré la primera coordenada a más lambda por u1 y más mu por v1. Esa sería la primera coordenada del resultado. Voy a escribirlo. Pondré a más lambda por u1 más mu por v1. Segunda coordenada, pues tendré ahora en este caso b más lambda por u2 más mu por v2. Y lo escribo. b más lambda por u2 más mu por v2. Y de forma análoga, pues tendré que la tercera componente es c más lambda por u3 más mu por v3. Y estamos ya, como sabemos, cansados, ¿no?, de que si yo tengo que una matriz es igual a otra o un vector es igual a otro, pues la primera coordenada, la x, tiene que ser igual a la primera coordenada del vector que tengo en la otra igualdad. La y será igual a esta otra coordenada y la z será igual a esta otra coordenada. Vamos a escribirlo de manera individual. Es decir, la x tendrá que ser igual a más lambda u1 más mu por v1 y será b más lambda por u2 más mu por v2 y z será igual a c más lambda por u3 más mu por v3. Y aquí volvemos a indicar que lambda y mu son parámetros reales. Bueno, pues lo que acabamos de obtener ahora aquí es lo que se conoce en este caso como las ecuaciones paramétricas del plano. Es decir, es otra manera de expresar la ecuación de un plano en el espacio, ¿vale? Entonces vamos a ponerle el nombre, ecuaciones, o ecuación también, ecuaciones paramétricas. ¿De acuerdo? A estas dos ecuaciones que acabamos de estudiar, la ecuación vectorial y la paramétrica, se le añade otra ecuación más que vamos a utilizar con bastante regularidad. Pero que para obtenerla debemos de utilizar conceptos y conocimientos que hemos aprendido a lo largo del bloque de álgebra lineal. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Bien. Hemos dicho ya o habíamos señalado anteriormente que los elementos que inicialmente necesitamos para poder determinar un plano son un punto cualquiera A y dos vectores directores U y V. Y también habíamos dicho que podríamos llegar a través de estos tres elementos a cualquier punto del plano, ¿vale? Bueno, entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que el vector que une pues los puntos A y B, ¿vale? Ese vector será evidentemente linealmente dependiente de los vectores U y V, ¿no? Porque lo he podido obtener combinando linealmente el vector V y el vector U. Así pues, lo que ocurre aquí es que si el vector AB es linealmente dependiente de los vectores U y V, pues lo que estamos diciendo básicamente es que el determinante del vector AB, del vector U y del vector V tiene que dar 0. Porque AB hemos dicho, ¿vale? Este vector depende linealmente de U y V. Entonces si yo los pusiera en una matriz y calculara su determinante, me debería de dar 0, porque el rango
de estos tres vectores, de la matriz formada por los tres vectores, es 2, ya que los únicos vectores independientes, linealmente independientes, son u y v. Entonces, si yo hago esto, es decir, si yo cojo y digo, voy a coger el vector AB, que el vector AB sabéis que es OB menos OA, y quedaría pues X menos A, Y menos B y Z menos C, ¿no? Entonces, si yo ahora coloco los tres vectores de los que estábamos hablando en un determinante, primer vector, XA, Y menos B y Z menos C. Y en la segunda fila coloco el vector U y pongo U1, U2 y U3. Y en la tercera fila coloco el vector V, V1, V2 y V3. Cuando yo haga este determinante, pues evidentemente me debe de dar 0, porque hay una dependencia lineal entre esos vectores. Bien, observemos que en ese determinante que yo tengo aquí, ¿vale? Los valores de A, de B, de C, U1, U2, U3, V1, V2, V3, esto en un ejercicio cualquiera los voy a conocer qué valores tiene cada uno de estas, de estas variables, ¿no? Los únicos valores que no conoceré, que serán, por decirlo de alguna manera, unas incógnitas, serán la X, la Y y la Z. Entonces, cuando yo desarrolle este determinante, al final, lo que me va a quedar, ¿vale? Para simplificarlo un poco, es un número multiplicado por la X, más otro número multiplicado por Y, más otro número multiplicado por Z, más un número o un término independiente. Y esto me va a quedar, pues, igualado a 0. Bueno, pues ese resultado, es decir, ese determinante resuelto, lo que me proporciona es la tercera de las ecuaciones con la que vamos a trabajar de un plano. Bien, a esta ecuación de aquí se le llama ecuación general del plano, o también se le llama ecuación implícita del plano, ¿vale? Ecuación general o implícita. Bien, estas son las tres ecuaciones con las que vamos a trabajar referentes al plano. Vamos a parar el vídeo aquí ya, porque es todo lo que quería deciros de contenido teórico, aunque todavía queda alguna cosita más, pero lo veremos en otro vídeo. Vamos a pararlo aquí y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es un ejemplo numérico y concreto de todo esto que acabamos de comentar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tomar los apuntes necesarios, tenerlos a la vista cuando vayáis a escuchar y ver el siguiente vídeo, donde se hará el ejemplo concreto, y cualquier duda que tengáis, pues la resolveremos el próximo día en clase. Muchas gracias, hasta la próxima.